siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más, hoy viernes 12 de diciembre del 2014. Estamos en un programa de análisis donde pues emitimos opinión, los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Está como todos los viernes Germán Cruz, está también Omar Rodas. Hoy como invitado especial está Henry Hernández y también el expresidente Jorge Serrano Elías y su servidor Otto Rothman. Vamos a tocar temas sobre todo con el presupuesto, la forma en que se haya desarrollado, lo que ha provocado, las consecuencias que tiene este presupuesto, las diferencias también que ha conllevado en sí mismo. En breve también hablaremos de los 70,000 millones, cómo se da también este presupuesto desfinanciado a través de una venta de bonos que al día de hoy pues no sabemos quiénes son los que obtuvieron ese beneficio de usura, que lo hemos denominado en varias ocasiones, pues es un interés bastante alto. Así es de que también estaremos viendo el tema de la reacción del CACIF en cuanto al cemento y a la minería, que fuera un impuesto o regalías que han prácticamente pues enfrentado a este sector con el gobierno. De una forma extraña, vemos como un presidente que ha estado prácticamente aliado a ellos, pues hoy se ve enfrentado por unas pequeñas dádivas que les servirían para este próximo año fiscal del 2015. Así de que también vamos a hablar sobre lo que ha hecho la ONU en esta semana, donde proponen reformas al sector justicia. También vamos a hablar sobre la reunión que tuviera el grupo G13, que continuará apoyando al Estado de Guatemala. Lógicamente, cada quien pues tendrá un punto de vista sobre esa ayuda, y si es que es ayuda, ¿verdad? También hablaremos sobre, rápidamente, el Estado fallido, la corrupción, o sea, hasta dónde llega este nivel, donde prácticamente pues se ve involucrada no solamente la familia de varios funcionarios, presidente, vicepresidenta, ministros, etcétera, sino también personajes oscuros que han estado durante tantos años, y es que se repite aquella gran transacción, tranza de 100 millones de dólares con respecto al tema de desarrollo de autopistas de Guatemala. Un tema que definitivamente se repite 30 años después con el software que se le está vendiendo al Ministerio de Gobernación con una sobrevaloración de 100 millones de dólares. Curiosamente es la misma cifra. Así es de que vamos a empezar contigo, Germán, pero quisiera también dejar claro que vivimos bajo un tipo de dictadura que, aunque no se puede palpar, no se ve, pero es cíclica, está permanente, y esta dictadura pues obedece a sectores que han gozado de privilegios, monopolios, y pues claramente podríamos de evidenciar que es la dictadura empresarial. Así es de que, Germán, por favor, este presupuesto desfinanciado ha generado bastantes polémicas, pero sabemos de que también es pequeño. Sabemos también que es un estado rico y que hay recursos que pueden obtenerse de los privilegios que en este momento están gozando varios guatemaltecos, pocos guatemaltecos. Sí, buenos días, Otto, compañeros de mesa, Omar y ingeniero Serrano y amigo Giovanni, buenos días. La verdad es que estamos ante un presupuesto que a todas luces es un presupuesto que
la pregunta que yo le hago al televidente es, ¿a quién beneficia? ¿A quiénes? ¿A nosotros, el pueblo? ¿O a los de la foto, a la dictadura, o a los dueños de esta finca llamada Guatemala? ¿A quiénes beneficia el presupuesto? Y la verdad es que uno empieza a hacer un análisis del mal llamado presupuesto, y lo que es un montón de plata que ni siquiera tenemos, sino que es prestada, que le va a servir a los actuales grupos de poder a permanecer en el poder, porque eso sirve para financiar campañas y para crear más riquezas en las bolsas de esos. Ustedes pueden ver que en este presupuesto están marginados, no hay inversión, se elimina la ayuda a las personas de la tercera edad, se elimina el bono escolar. En sí es un presupuesto que a ninguno de nosotros que estamos aquí el día de hoy reunidos, a ninguno de los que nos están viendo en la televisión va a beneficiar. No trae ningún beneficio, lo que trae al revés es deuda para nosotros y las generaciones, inclusive niños que ni han nacido. Esa es la realidad. Un presupuesto que a todas luces está manejado y suscrito exclusivamente para los grupos de poder, para los titiriteros que siempre han estado al mando del país, con un hoyo fiscal tremendo. Si ponemos el presupuesto de acuerdo a los egresos contra ingresos, ahí vamos a poder ver una gran diferencia. Hay plata ahí que va para ONGs, que se supone que cuando hablábamos de transparencia hace un año, o hace 2 años, o cuando entró Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti decía que ya no se le iba a dar plata a ONG para que ejecutaran obra gris. Y en este presupuesto se queda abierto para que cada uno, como un botín político, se use ese dinero, que es un dinero que ni siquiera tenemos, un dinero prestado, generado a base de un montón de movidas y trinquetes que se hicieron en el Congreso, y que lo que nos va a traer no va a ser ningún bienestar. El presupuesto a todas luces es nocivo. Ahora salta el CACIF, pero obviamente no nos confundamos que el CACIF lo que está haciendo es analizando la parte donde se perjudican ellos y no donde están perjudicando al pueblo. Ellos van a ver sus propios intereses, que no salgan dañados, pero no van a ver los intereses del pueblo. Ojo, que el presupuesto que lo hablaba aquí mi amigo Giovanni, a partir del primero, Henry, a partir del primero, está en ejecución, ya se sacó la primera emisión de los bonos, ya se empezaron a vender, que es un secreto de Estado, lo hablábamos antes del programa, es un secreto de Estado, no sabemos quiénes están comprando los bonos, no hay transparencia en ese aspecto, nadie dice nada, todos callados, el pueblo callado, lo tienen como idiota en el Parque Central subiéndose a los juegos de gratis, ahí al teleférico, ahí ya viene la Navidad, ya viene la chupadera, ya viene, nos tienen totalmente adormecidos, mientras que la realidad es una realidad que para el otro año nos pinta una situación muy difícil para los guatemaltecos. O sea, si ya por si está difícil, lo que nos viene, queridos televidentes y amigos de mesa, lo que nos viene es, yo diría, apocalíptico. La recaudación fiscal viene en bajada, el contrabando y las prebendas siguen ahí metidas, y ustedes pueden ver que al final, al que le están cobrando los impuestos es al pueblo, al conglomerado, pero los grupos de privilegio, los dueños de la finca, ellos no van a pagar nada. Ahí le pusieron 5 pesos por línea telefónica, ahí le pusieron impuesto a la cuestión esta del cemento, que se lo trasladan al consumidor final, y en sí eso es el problema. Tenemos un presupuesto, para mí, que no nos va a traer ningún beneficio. Gracias, gracias. Omar, las deficiencias están. O sea, ya el pueblo conoce todas las deficiencias. A la vez, ¿cuáles son las consecuencias de este presupuesto desfinanciado? El pueblo de Guatemala sabe, si quieres hacer mención de ellas, pues hacerlas, porque es bueno muchas veces repetir para que vaya asimilando y quedando en el subconsciente ese tipo de atrocidades cometidas por muchas veces funcionarios sin escrúpulos que no tienen un objetivo claro como país. Y eso las consecuencias son claras, pues. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, este presupuesto tiene características muy especiales. Una de estas es el hecho de que nos hayamos ido por el tema de ir a buscar esos bonos en lugar de haber conseguido los préstamos que Alemania y otros países nos estaban entregando a intereses demasiado bajos, ¿sí? Entonces, yo quisiera hacer un análisis sobre ese tema porque parece interesante que Guatemala se vaya a comprar bonos con intereses de 7.57% anual y deje por un lado los préstamos que estaban con préstamos por abajo del 1%. ¿Qué significa esto? Simple. Yo creo que este presupuesto y estos bonos que se aprueban es para lavar
el dinero de la corrupción. O sea, por eso es que no sabemos exactamente quién está comprando esos bonos. De hecho, a veces te tiran el hecho de decir que es el IX, que son los bancos, pero realmente lo que se está haciendo es lavando el dinero de la corrupción. Porque no tendría caso. Pero cuando vos aceptas un préstamo abajo del 1% de países amigos y los dejas por un lado y te vas a los bonos, es por algo. Hay alguna razón ahí sobre ese tema. Otra de las cosas que me parece que tenemos que analizar los guatemaltecos es cómo una vicepresidenta se atreve una y otra vez a insultar la inteligencia de los guatemaltecos. Cuando ella dice, si no quieren préstamos, no quieren bonos, no nos quedaba más que bonos, que impuestos, así es, pero nos endosa todo. O sea, nos endosó impuestos, nos endosaron bonos y nos endosaron préstamos. Sí, o sea, entonces todo eso yo creo que tenemos que analizarlo los guatemaltecos, porque en función de eso creo que vamos a ir aprendiendo quiénes son buenos funcionarios y quiénes no merecen el respaldo de los guatemaltecos. Por otro lado, creo que el presupuesto de este año que viene es totalmente clientelar. ¿Sí? Si vos ves, le quitan recursos a ministerios como educación, ¿sí? Y se lo están tirando del lado al Ministerio de Comunicaciones, que es donde van a hacer la piñata, y además al Ministerio de Desarrollo. O sea, es un presupuesto totalmente clientelar que al final va a servir para financiar la campaña de algunos partidos políticos. Por el otro lado, vemos, a mí me preocupa mucho que ya para este año ya hay 2.3 millardos que es la brecha de recaudación, y eso va a ser lo mismo para el siguiente año. ¿Sí? Bueno, incluso va a aumentar. Vamos por eso, pero sí. Ahora solo para terminar, ahora, ¿qué derecho tienen estos diputados? Y eso es mi pregunta, ¿qué derecho tienen de estar endeudando a gente que no ha votado por ellos? O sea, ¿es legítimo eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. O sea, están endeudando a una generación que posiblemente no ha nacido o no ha votado, y ellos están endeudando a esas personas que jamás han dado su voto para que ellos tengan el Congreso. Claro, acá podríamos aclarar algo que en parte la sociedad también está tolerando, aceptando este tipo de situaciones por su pasividad, por su indiferencia a la conducta pues, no solamente los diputados, sino en sí de todo el Estado de Guatemala. Henry, este presupuesto pues traerá consecuencias, pero lo curioso de esto es, si te diste cuenta cómo se levantó el sector CACIF de una forma muy bien enfática sobre que están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar que se les toque a ellos en el caso de ese leve aumento de 3 quetzales con 50 centavos por saco de cemento, y en ese aumento del 10% a las regalías, que sería prácticamente un 6%, porque el presidente habría anunciado en aquel entonces el 4% voluntario. Entonces, estamos hablando de un 6% de las regalías de la minería y 3 quetzales con 50 al cemento. Pero te diste cuenta cómo se levanta, cómo de una forma tajante están ya viendo votar esa parte del presupuesto o esa parte de lo que aprobara el Congreso de la República. Yo coincido, buenos días a todos, pues muchas gracias, Otto, por esa invitación para hoy viernes. Yo coincido con todos en sus apreciaciones y yo lo considero como un círculo perverso que lo hemos venido viviendo de hace más de 60 años en este país. Es histórico que nosotros permitamos que toda esta gente pues haga y deshaga del presupuesto, en este caso, de este tema del presupuesto, haga y deshaga. Y algo que no hemos tocado es que el presupuesto está diseñado para la corrupción, precisamente para eso, precisamente para tener deuda, pero también para tener corrupción. ¿Por qué? Porque se queda sin candados. ¿Qué quiere decir esos candados? Y se lo he explicado a la población en los programas en los que he participado, es
que no hay procesos ni procedimientos para poder gastar el pisto de todos los guatemaltecos. Entonces, al quitar los candados, precisamente es como que te dé yo un cheque en blanco y puedas gastar lo que querrás gastar en lo que querrás. Entonces, eso te da una discrecionalidad. Esa discrecionalidad se la damos a los políticos. A mí alguien me decía, mira, nunca vayas al dentista y peor si es político. ¿Por qué? Porque te va a dejar hecho lata a los dientes, pues. Entonces, lo mismo está sucediendo en esto. Le estamos dando el pisto a los políticos y los políticos son irresponsables para la ejecución presupuestaria. Y ya se los decía fuera de cámaras que realmente un presupuesto desfinanciado, un presupuesto con un agujero fiscal de más de 3.000 millones de quetzales, un presupuesto con alta corrupción que ahora le abren la puerta a las ONGs para la ejecución presupuestaria, nos va a llevar a 365 días permanentes de corrupción. Porque el 31 de diciembre fenece, termina el presupuesto del 2014. Y si se dan cuenta son plazos fatales muchas veces. ¿Y por qué son plazos fatales? El 31 de noviembre es que el Congreso tiene el último día y hasta el último minuto de aprobar el presupuesto del año siguiente, en este caso 2015. Y como en el 2015 nosotros tenemos un presupuesto ya desfinanciado, un presupuesto con alta corrupción y un presupuesto con un agujero fiscal terrible, entonces, ¿qué nos espera a los guatemaltecos? Ya lo decía Germán, apocalíptico, sí, y podrán decir, ustedes son pero exagerados para hacer su análisis. Tal vez somos exagerados, pero tal vez, y usted, amable guatemalteco, puede en algún momento oponerse y decir y plantarse, y también, ¿cuántos guatemaltecos vimos enfrente del Congreso el 31 de noviembre cuando se aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación? O sea, también somos timoratos. Sí. Y no es que estemos jalando orejas, realmente estamos haciendo un análisis concienzudo para que el guatemalteco despierte. Si hay un despertar en Guatemala, empecemos nosotros, pues. Empecemos perdón, Omar, empecemos nosotros a exigirle al diputado por el que votamos, al partido por el que votamos, al presidente por el que votamos y a la vicepresidenta por la que votamos. Y es que sí nos toca, porque fíjate, es que los presupuestos deficitarios al final generan inflación, y la inflación la terminamos pagando todos. ¿Sí? Así es, claro. Entonces sí nos debería preocupar como guatemaltecos a todos el tema de un presupuesto deficitario. Es interesante cómo la gente muchas veces ve la política como algo pues no atractivo, incluso como algo sucio, y no, es importante que la gente vaya aprendiendo y queriendo la política, queriendo estos temas, que vayan adoptando esto como parte del desarrollo de su vida, como respirar, como trabajar, como comer, como compartir. Esto es lo importante. Así es de que vamos con usted, Jorge. Vamos, este presupuesto, pues recientemente sacaron a la venta todos los bonos, 3.200 millones, 3.200 millones son, ¿verdad? Los 2.800. 2.800 millones y hubo ofertas de compra por 3.200 millones. Así es de que, Jorge, en menos de 3 horas, inmediatamente se desaparecieron los bonos. Es más, no tuvo tiempo el Banco de Guatemala o la Junta Monetaria por tiempo, no se adjudicaron en su totalidad. Hubo más demanda que la oferta que el mismo Estado daba. Curiosamente, muy similar a la cantidad que probablemente andaba en circulación o en disponibilidad en la banca privada. Jorge, ¿cómo mira las consecuencias de este presupuesto? Otto, quisiera hacer varias observaciones. Primero, cuando utilizan una aprobación de bonos irresponsable como esta, a una tasa de interés del 7.5%, es una tasa de interés comercial cara aquí en Panamá. Comercial cara. Aquí el Estado, cuando agarra recursos o emite bonos, los emite al 2,5%, 1.5%, cosas por el estilo. Quiere decir que nuestra decisión o la decisión tomada por el Congreso grava al siguiente presupuesto de la nación en 280 millones de quetzales, que va a tener lo que tomar en cuenta el presupuesto del año 2016 para pagar los intereses de la obligación contraída hoy. Pero esto se ha venido acumulando.
y después tendremos que hacer previsiones presupuestarias para abonar a capital de estos bonos o redimir estos bonos. La verdad es que es criminal cuando se toman acciones como estas, sobre todo cuando ya sabemos que ese dinero va a ser para pagar deudas o para dar contratos como lo que el señor presidente le dio a su hermano. Esto es inmoral. Desde el otro punto de vista, yo quisiera nada más aclararle al buen amigo Henry Hernández que generalizar 60 años es un poco peligroso, porque yo no puedo aceptar que mi gobierno haya estado participando en esto. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros cerramos dos presupuestos con 0 de déficit, nivelados totalmente, porque manejamos técnica, política y socialmente el presupuesto. Nosotros pusimos un impuesto de estabilización, pero no se lo cargamos al pueblo, fue un impuesto que fue directamente al capital. Y nosotros hicimos una racionalización de los ingresos tributarios, pero se hizo en base a racionalizar los impuestos, hacer barata la administración fiscal del Estado y, por el otro lado, hacer eficiente. La prueba es que en mi gobierno, en 2 años, duplicamos el ingreso fiscal. Así es que sí hay un paréntesis de 2 años y medio en donde hubo sanidad fiscal en el país. Lo que quiere decir que cuando hay gente capaz y honrada manejando un presupuesto o manejando un país, la cosa se puede hacer en forma diferente, y ahí está la prueba de mis presupuestos. La segunda cosa es que dice el señor Henry que todos los políticos son los que se roban, y realmente no es tan así la cosa. No son los políticos los que han hecho los grandes negocios. Los políticos han participado, pero también hay muchísima gente en la calle que es la que hace los grandes negocios con el Estado. Son los que se llegan las grandes tajadas. No se puede explicar cuánto de esos bonos va a servir para pagar unas deudas que nunca fueron contraídas adecuada y correctamente en el Estado. Y naturalmente sabemos que hay políticos corruptos que se están llevando una parte de eso, pero la parte gruesa se la están llevando honorables, entre comillas, empresarios, o que ni siquiera son empresarios, pero que han prestado su cara para hacer negocios con el Estado. La verdad es que lo que el país necesita es una racionalización fiscal, pero un control estricto también sobre los negocios del Estado, porque no es solo culpa de los políticos, es culpa de los políticos y muchos de esos que están gritando en la calle, que también se están llevando las grandes tajadas en los grandes negocios. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, definitivamente, probablemente, tal vez no pudo Jorge darse cuenta cuando él gobernaba que la dictadura empresarial estaba organizada. Precisamente fue la que le dio el golpe de Estado a él. Seguía funcionando, vos. Seguían funcionando. A Vinicio Cerezo, de igual forma lo mangonearon a tal punto que hasta se alineó para darle el mismo golpe a Jorge Serrano. Tal vez no interpretó bien desde el punto de vista que estos grupos, incluso el enfrentamiento armado en gran parte tuvo origen para el desplazamiento de la gente, de las comunidades, en los sectores donde hay riqueza, oro, y donde hoy están las hidroeléctricas, incluso Renacer. Hubo desplazamientos en todas las zonas. O sea, el mapeo de la riqueza del país se da en los años 40, 50 y es hasta cierto punto la agenda a seguir hasta el día de hoy. Porque el país no ha dado pasos de desarrollo, el país lo que ha dado es pasos de explotación, ya sea humana o de recursos de riqueza natural, de bienes naturales. En este caso, el mismo sector de la costa sur, como lo hemos denunciado, es un lugar donde la pobreza campea, donde ya no hay forma de vida para los guatemaltecos, y entonces solamente lo que hay es caña. Pero
para ir caminando en los temas, vamos a continuar siempre con el presupuesto, y es que nos llama la atención cómo rápidamente el CACIF brinca por 3 quetzales 50. ¿Qué percepción tenés, Germán, de esa reacción de ir en contra de un 10%? Nosotros hemos dicho aquí, el oro y el petróleo y todas estas cosas no salen del país si no hay un aval de este grupo empresarial, de este monopolio, de esta dictadura. Inmediatamente brincaron sobre esos temas. ¿Crees que están en lo correcto, Germán, o crees de que incluso es poco lo que se les ha, o que se deben de erradicar todos los privilegios? Mira, Otto, primero que todo definamos qué es el CACIF. El CACIF es un partido, para mí, un partido político, el partido más grande del país, con más poder del país. El CACIF es el gran responsable históricamente de la situación en que vivimos los guatemaltecos. Jorge Serrano hablaba de que él tuvo déficit cero, es cierto, pero no lo dejaron seguir, lo volaron. O sea, históricamente lo quitaron. Tuvo que haber tenido las mejores intenciones para cambiar el país. Es más, se confrontó con ciertos grados de injusticia que habían ahí. Pero también miremos a Jacobo Arbenz Guzmán. Lo sacaron en calzoncillo, lo mandaron para México en calzoncillo. Lo subieron a un avión. No, sí, estos son unos desgraciados. Históricamente, este problema, para mí no son 60 años, para mí tiene más. Bueno, para mí tiene la conquista hasta Babosá. Yo lo dije la vez pasada, vinieron tres barcos de España y ahí venían entre los, porque fíjate vos que esta gente tiene los que mandaron en esos barcos eran ladrones. Sí. Y vos mirá, les haces una ADN a esos cuates y vamos a recoger los esqueletos, si es que existen, de esos delincuentes que vinieran de España, y les vas a sacar ADN a muchos de estos que están ahí, metidos en esas estructuras, y son parientes de ellos. Hay que llamar a forenses argentinos. Sí, por eso te digo, entonces, primero definamos lo del CACIF. El CACIF lo que va a hacer es que yo nunca digo al CACIF defendiendo los intereses del pueblo. Nunca, y nunca lo van a hacer. Ojo, ellos siempre van a defender los intereses del grupito, ¿va? De la pelota, ¿va? Y siempre van a tener a los políticos que se dejen para manipularlos y usarlos. Este presupuesto es un presupuesto perverso, malévolo, y es un presupuesto que lo que hace es sumergir más en la tragedia del pueblo de Guatemala. A mí me da lástima porque al final de cuentas el CACIF tiene responsabilidad, pero el más responsable es el pueblo de Guatemala, porque está totalmente anestesiado, está totalmente dormido, no reacciona, no hace, no tiene ni arranque de macho viejo, huepucha. Está como paralizado ahí en la Navidad, ahí andan en la Sexta, está esto lleno de gente, man. Todos los comercios vacíos. Decía un amigo yo saliendo de la oficina hace unos días, hasta las ventas de comida no hay gente, por el amor de Dios. Pero ahí anda la gente como que son zombies, va siempre lo he dicho, ahí andan en la Sexta. Y ahí andan en todo el país. La anestesia que le ha dado los medios de comunicación, porque ¿qué hay que hablar? El CACIF maneja, hay una agenda bien diseñada donde está metido todo lo que es los medios de comunicación en su gran parte y el ejército en una parte. Entonces es todo un plan malévolo, un plan ya bien estructurado, donde no les importa un pito la vida de los niños, ni de nosotros, ni menos de los ancianos. Ahí mirás todo el sistema de salud colapsado. El presupuesto, por supuesto que ellos lo están manipulando para beneficio de ellos, porque están pensando a quién van a poner en la próxima elección. El CACIF ya está, ellos ya tienen hasta puesto el presidente de la próxima elección, ya escogieron el perfil. Y ya saben quiénes les van a pedir. Saben a quién le van a dar la plata, saben a quién van a financiar, a quién tienen que votar, ya tienen todo estructurado. Esta gente es perversa, es malévola, no les importa en nada el bienestar guatemalteco. Nunca, el Estado no funciona, por eso yo he dicho, este es un Estado fallido, no funciona para nosotros, es un Estado que es infuncional. Es un Estado solo de privilegios para un grupo pequeño. Yo no salgo beneficiado, vos tampoco, ninguno de los que estamos aquí, los que nos están viendo en la tele no tienen ningún beneficio sobre el Estado. No hay ni fuentes de trabajo, por el amor de Dios. La educación es para ponernos más mulas y más estúpidos. Entre más burra sea la gente, menos puede reaccionar. Eso es lo que el CACIF hace, es todo una agenda, mamás, una agenda. Gracias, Germán. Omar, nuevamente, la reacción del CACIF, ¿te parece a vos 350 quetzales como algo que atente contra el desarrollo económico de los cementos Progreso? ¿Te parece que 350 les va a afectar a ellos en su desarrollo
3 quetzales con 50 más por quintal, exonerados de todos los demás impuestos. ¿Te parece que el 10% a la minería pueda provocar que se vayan? ¿Te parece a vos que sea justificable que el CACIF salga en defensa de estas dos actividades mineras? Bueno, mira, Otto, efectivamente yo pienso que donde a ellos les preocupa esto es el hecho de que esos 3 quetzales a ellos ni les va ni les viene, a ellos no les duele. El problema es que el guatemalteco tiene una capacidad de compra y de adquisición tan baja hoy que al final, como se le traslada a ellos iban a... ¿Pero te parece justo que lo trasladen al pueblo de los 350? No, pero es que mira, no es justo, pero no lo van a dejar de hacer. El problema es que no lo van a dejar de hacer. ¿Y cuál es tu propuesta para que no lo hagan? ¿Cómo? ¿Cuál sería tu propuesta? Lo ideal sería que lo absorbieran, lo ideal. ¿Y acaso no se pueden abrir los mercados para que entre cemento barato? Claro, por eso, pero al final vos mismo has dicho acá en este programa que los titiriteros son los que manejan este país y los titiriteros son los dueños, dentro de ellos están los dueños del cemento. Y ellos no van a permitir que entre cemento barato. O sea, porque le toca sus intereses. Entonces, el problema es que ellos son el gobierno, o sea, el gobierno no debe regular. Tenés un poder de facto atrás de los gobernantes. O sea, hay un poder, hay un gobierno de facto. Existe una dictadura. Existe una dictadura como vos lo has planteado. Pero mira, Otto, yo lo que veo en este tema, como te digo, el problema que nosotros tenemos que ver los guatemaltecos es un presupuesto que año con año va creciendo y el mismo discurso, la misma retórica barata te trasladan que es para desarrollar y para desarrollar. Es que si no yo quisiera más que te enfocaras en, fíjate que el presupuesto incluso, claro, el presupuesto incluso es pequeño para las demandas del país. Hay corrupción, pero esa se entiende, que vamos a hablar en su momento del MP, del Contralor, de las instituciones. Yo te quiero hablar de los resultados, porque el guatemalteco debe ver resultados. Cuando vos mirás que te trasladan un presupuesto año con año más grande, ¿sí? Y que finalmente tus índices de desarrollo están por los suelos, cuando vos ves que la pobreza en lugar de decrecer va creciendo, que los niños en lugar de estar mejor están más desnutridos. Cuando hay una dictadura que le ha funcionado bien todo, porque el Estado es débil. A lo que yo voy es que el guatemalteco debe pedir resultados. O sea, yo puedo estar incrementando el presupuesto cuando mi nivel de vida supera, cuando el estado de bienestar toca las puertas de los guatemaltecos. Entonces, ahí se justifica un presupuesto que vaya hacia la alza. Pero cuando vos tenés un presupuesto que va a la alza, y los índices de desarrollo no funcionan, estamos peor cada vez, entonces no se justifica. Es lo que te digo. ¿Por qué, Otto? Porque toda esta riqueza que se genera en Guatemala va a pocas manos. Pero quiere decir que entonces no justificamos el 10% a la minería, no es justificable, y tampoco es justificable ese 350, o sea, eso estás diciendo. Es que mira, pues, sí se justifica. Claro que sí. Lo que te digo es que, pero ¿hacia dónde va ese impuesto? O sea, si no te genera bienestar en la población, ese se va en términos de corrupción. Es que eso lo vamos a atacar aparte. O sea, cuando tenés un presupuesto desfinanciado, por supuesto, tiene que haber un impuesto. Así es. Este impuesto es traslativo. Ellos lo han hecho ver de esa manera. Un impuesto traslativo en el caso del cemento. Así es. ¿Por qué? Pero yo me pregunto, ¿ustedes consumen todos los días cemento? No. Entonces, no es traslativo. Entonces es un sector el que está protestando por este impuesto, el sector de la construcción. ¿Acaso todos los días se está construyendo vivienda popular? Vemos ahí los asentamientos donde la gente vive precariamente. Lámina de cartón, vamos. Y con lámina de cartón. Pero se está construyendo todos los días vivienda popular. No. Entonces no me están trasladando un impuesto. Lo que está sucediendo ahí es que es un sector de la construcción el que está resultando afectado. Entonces presiona al CACIF y el CACIF sale a protestar. Como decís vos, es un sector, pero también el grupo los acompaña, la Cámara de la Construcción sale también protestando porque ellos dependen de las inmobiliarias. Las mafias son solidarias. Dependen de las inmobiliarias. O sea, las solidarias son una dictadura. Pero te digo, las inmobiliarias están protestando. ¿Por qué? Porque se les sube el costo de la vivienda, entonces ya no va a haber quién les compre. Por eso, y hay determinados niveles de compra de vivienda.
¿Por qué? Porque vivienda popular, se los digo, no existe una política de Estado para crear vivienda popular. Entonces, ese grupo, allá en Cayalá, allá en San Isidro, esa gente se está siendo afectada. ¿Por qué? Porque se les va a subir su nivel de venta de un bien inmueble. Exacto. Es un sector muy pequeño. Pero vivienda popular, por ejemplo, en cualquier otra colonia popular, zona 18. O sea, ahí no me están construyendo vivienda popular para vender, entonces no me están trasladando No, pero sí el que está construyendo su casita le está comprando el cemento. Vamos a ir con Jorge. Es una de esas. No tenemos mucho pisto para pues yo lo que te digo vamos con Jorge. solo quisiera, hay una cuestión que sí es bien, pero bien importante, es que cuando el albañil, no encontrás albañiles desocupados, el tema no está mal. El tema, o sea, se está irradiando. O sea, entonces hay que perdonarles al. No, es que no estoy diciendo eso. El problema es que Jorge, al final se te traslada el impuesto al guatemalteco. Gracias. Jorge, ¿acaso el Estado de Guatemala no podría tener su propia planta de cemento? ¿Acaso el Estado de Guatemala no podría ser socio o dueño de una parte del monopolio del cemento? ¿O acaso el Estado de Guatemala no puede abrir las fronteras para que entre cemento más barato de otros lados? Jorge, buenos días. Buenos días ya no. Lamentablemente el caso del cemento es un caso muy sui generis. Vale $10 el saco hoy. Bueno, en Guatemala el cemento pues ha sido un monopolio, pero en el mundo entero esto lo manejan 2 o 3 monopolios, y ellos se dividen los mercados. Eso pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Guatemala, pasa en todas partes del mundo. El cemento realmente, como lo dice Omar, afecta a la vida de todos los ciudadanos, porque no es solo el gran empresario el que compra el cemento, sino que es el que va a hacer una reparación en su casa, el que se le va a cambiar el piso, el que va a meter un repello, el que va a hacer una pared. El cemento realmente se mete con todos nosotros. Lo que sucede es que lamentablemente el Estado guatemalteco, este gobierno no tiene planes, como lo decía muy bien Henry ahí, no tiene planes, entonces toca al oído. Y desgraciadamente estos no tienen oído tampoco, así que cantan mal, tocan mal y se tiran por donde les resulta más fácil hacer las cosas y las hacen sin pensar. Miren ustedes lo de la telefónica, es decir, si todos sabemos que en Guatemala hay que cobrar más impuestos, todos sabemos que en Guatemala hay que racionalizar la industria minera, todos sabemos que si tenemos industria hidroeléctrica es para generar desarrollo, no para llenar bolsillos de ricos guatemaltecos con grandes depósitos en Miami. Es decir, todo eso lo sabemos en Guatemala, es que aquí quedarnos nosotros discutiendo sobre un impuesto en particular es perder la visión del bosque, porque realmente todo está mal. Y como yo les decía, tocan al oído y cantan mal. Lo único bueno que hoy tenemos en Guatemala y que realmente a mí me tiene muy conmovido y pero no sé por qué me ha llamado tanto la atención, es el caso de esta muchacha Carlita Herrarte, que está compitiendo en este concurso de la Academia en México. Qué belleza de muchachita, qué artista más completa, y yo creo pues que los guatemaltecos que la estamos siguiendo nos sentimos orgullosos de ella. Hoy me pedían que les pidiera a todos los guatemaltecos que envíen una nota, que la estoy poniendo en pantalla, que dice Dash Carla, gana Carla, y que la envíen al arroba la Academia Azteca. Es maravilloso ver la respuesta que yo he tenido en mi página con esta muchacha, con esta niña, una niña de 12 años. Y eso quiere decir que los guatemaltecos estamos ávidos de tener a alguien que nos dé ilusión y nos dé esperanza.
Esta muchachita lleva meses de estar luchando por este premio y ya llegó a la final y ojalá, sinceramente, y ojalá que Dios le permita y nos lo permite que gane. Gracias. Y sí, es bueno, pues enhorabuena a Carla, ¿verdad? Y ojalá pues que logre su cometido, como nosotros realmente hemos denunciado mucho que este tipo de cuestiones culturales a veces también han distorsionado la visión de las juventudes y se vuelve muchas veces un afán ese tipo de participaciones, incluso desviaciones de las personas. Pero enhorabuena a Carla, ojalá que logre pues poner ese nombre de Guatemala en alto y lo triste en la realidad, pues ya aterrizando acá, es que vemos cómo un monopolio pues prácticamente no solo pone de rodillas a presidentes, sino también a ingenieros, porque todos tienen mucho miedo de asumir con la verdad ese cambio que necesitamos. Sabemos del poder de esta empresa que le ha provocado económicamente mucho daño al país. Y así como ella, en solidaridad con las otras empresas hermanas del monopolio de la dictadura, pues han sembrado el subdesarrollo y han sembrado una manta. Pues ¿sabes cuándo tuvieron su amenaza? Su amenaza la tuvieron precisamente en el gobierno de Alfonso Portillo, porque se abrió la importación. O sea, hubo otras marcas de cemento, otras calidades de cemento para poder construir. Y yo ahí sí, tal vez le digo que Alfonso Portillo abrió esa importación. Ahí fue donde se debió aprovechar para que los guatemaltecos tuvieran vivienda popular, de crear una política de Estado para crear vivienda popular. ¿Por qué? Porque el cemento era barato. No sé, ahorita dependemos del precio del cemento que se produce aquí en Guatemala. Ahí en San Juan Zacatepeque se están construyendo la segunda planta, allá en El Progreso tenemos la primera planta, pero ellos determinan el precio. ¿Y cómo lo determinan? Pues nos trasladan. Sus costos, ¿Saben cuánto le quieren pagar al pueblo de San Juan Zacatepeque? 5 centavos por quintal. ¿Saben ustedes cuántos miles de guatemaltecos viven de la floricultura o la horticultura? O viven de lo que es la tapicería o la mueblería y de la maquila, porque ahí todas las familias son maquileras en propiedad, en sus casas de habitación. Es una de las zonas donde más industria hay en Guatemala. Esa es la zona industrial. Verdaderamente no es el Parque Z de allá de Matitlán, ni es la Petapa. La zona industrial está en San Juan Zacatepeques. Ahí es un movimiento económico de los más grandes del país y es a los que pretenden ir a castigar con una imposición. Pretenden criminalizando a esas comunidades. Así es. Esas comunidades que han sido productivas todo el tiempo, con floricultura, con fabricación de muebles. Entonces, y pacífico. Te digo, en ese tiempo de Alfonso Portillo se abre la importación, fue la etapa negra para esta cementera. ¿Por qué? Porque no tuvieron las ganancias necesarias. No, si ellos ya han ganado cualquier cantidad de pisto con un saco que vendan, entonces, ¿cómo van a perder ahora que hay un impuesto? Ya tenemos que lo trasladan tocando siempre, el tema. lo trasladan a esos segmentos. Es increíble. ¿Cuánto va a pagar uno de estos funcionarios fíjate cómo es el impuesto irracional y de estúpido, ¿ah? Cómo diseña? Yo no sé quién fue el tarao que hizo esa tabla de impuestos, pero mira pues, uno de los funcionarios de esos, ¿cuánto va a pagar al año por el impuesto telefónico? Lo mismo que va a pagar el cuate que está vendiendo ahí en la Sexta Avenida, los mismos 5 que están. Fíjate cómo es, pero por el amor de Dios, es tan irracional estos impuestos. Mira, yo lo que voy a decir, nosotros a veces nos estamos aquí criticando el tema de los impuestos, que yo estoy de acuerdo, no está mal, pero al final se trasladan, vamos, pero lo que deberíamos realmente aquí enfrentar y abordar es el crimen organizado. Es el tema de la corrupción. El crimen organizado. ¿Quiénes están en ese crimen? La banca privada. Por eso. Pero mira, pues, la corrupción, si querés, y lo abarcas ahí, lo abarcas. Pero el tema es, si se pierden 15,000 millones por efectos de la corrupción aquí, eso es lo que deberíamos estar atacando. Porque mira, Otto, ¿a dónde crees que van a dar esos 15,000 millones, Omar?
A las bolsas de a las mucho- inmobiliarias. Claro que sí, sí. No, pero lo que yo te trato de decir es, ese es el tema. Porque, Es que son los cárteles ya formados, Omar. Son los cárteles ya formados. Cárteles mira, de la pues, lo que yo te trato de decir cárteles es, del combustible. Miren, mucha, ¿saben qué pasa? decimos Hemos aquí hablado- que digamos, ¿por qué suben el cemento? ¿Por qué ellos manejan? Porque son monopolios. Sí, pero mira, pues, Porque hemos son hablado, Omar, monopolios. hemos hablado de la corrupción y la hemos denunciado permanentemente todo el año. Hoy le estamos dando énfasis a la dictadura monopólica empresarial del país. Claro. A eso es porque ellos son los que han debilitado el Estado y tienen el Estado que quieren. Tiene un Estado secuestrado. Claro, eso sí estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso digo, mira, porque tenés índices de desarrollo tan Y ahora quiero cambiar el tema, pero siempre referente ahora a la minería. Germán, ¿qué sospechas te da vos que la minería, que hayan rápido empezado a decir que se van las minerías, que el oro y todo? O sea, por un 10%, o sea, un 6% más de regalías. ¿Qué te dice a vos eso? O sea, por favor, Germán. Mira, Otto, de ahí ¿Están o no están? de la zona 18 salen extorsiones. Y también te pueden asustar con el petate del muerto. ¿Va? ¿Vos crees que se van a ir esos cuates? Eso es mentira. Esos cuates aquí están, pero totalmente saqueando. Los recursos nos tienen, pero hincados. Si, realmente, si nosotros solo con la minería podríamos pagar este y otro presupuesto igual. Solo con la minería. Explotando racionalmente Fíjate. los recursos. El monto que está ahí, más otro monto, es más, podríamos mantener a los salvadoreños y a los hondureños, con Así de es. nosotros. Así es. Pero no. Entonces le subieron un 5, que es mate, porque al final subfacturan y no van a pagar nada. Si todo esto es una gran payasada, no nos engañemos. Y exactamente. Estos grupos de poder. Ese pisto ya se lo llevaron. No, mira, Ese sí, pisto ya se lo llevaron. van a sacar oro mira, el oro sigue saliendo, no el oro, el animal, va, en lo que el oro que brilla. El oro lo siguen sacando, pues, los animales, hasta eso se están llevando. El oro lo están sacando sin facturarlo, man. El oro lo sacan. Repito, dice la vicepresidenta. Y sabes que no hay quien lo regule porque no hay ninguna institución del Estado que vaya a ver realmente que conste que sacaron 20 toneladas de un material. Sí. Mentira, nadie regula aquí, esto es un relajo, man. Vamos a darle en bruto, vamos aquí, los lingotes van en bruto y ya lo habíamos hablado con Otto el otro día. O sea, este tema, yo estoy de acuerdo, la minería no se va a ir. Porque en otros lados no se van y están pagando el 30 y pico y el 50% y no se van. Entonces, por supuesto, no se van a ir, claro, van a patalear y tampoco, fíjate vos que están pataleando por 300 y pico millones que van a ¿En qué país se anuncia la minería? Solo en Guatemala puedes ver que hay anuncios de televisión. ¿Sabes cuándo se van? Mira, pues. Cuando reformes la ley de minería, la actualices y las regalías las dejes a favor del Estado y que el Estado invierta en las comunidades. No se van. Pero, ¿por qué? Porque hay riquezas naturales en todo tipo de metales. Mira, en Sudamérica están las regalías del 37 al 50 y pico % y no se van. Ahora, y no se van. Quiero que cada uno de ustedes me diga algo, mucha. Vos ya, Germán, ya hablaste, pero rápidamente por Jorge. ¿Están o no están los cuates en la minería? ¿Están o no están los cuates en la minería? Los cuates están. Están. Por supuesto, mira. Están con socios nacionales. Por supuesto. No, es que sí están. Es que también hay socios internacionales. Sí, pero ellos son los que ponen los operadores, porque regularmente se necesitan operadores para ese tipo de Jorge, de cuestiones. Vamos con Jorge. Jorge, la minería... yo no quisiera hablar, o sea, hemos hablado todo el año de la corrupción y le vamos a seguir dando a la corrupción, no se preocupen. Pero Jorge, es que de una forma, hay un problema de audio, ok. Bueno, ¿estamos? Ok. Al pueblo de Guatemala le queremos decir lo siguiente: nosotros no queremos quedar bien con nadie, o sea, con nadie. Queremos que el pueblo conozca la verdad. Eso es lo que queremos. Vamos por favor con ese switcher, sí. ¿Qué queremos? Que el pueblo conozca la verdad, porque si no conocemos nuestro mal, tampoco vamos a saber cuál es la cura o el cambio que necesitamos. Así es de que, Jorge, la minería se le pone un impuesto. Dejemos por un lado la corrupción, si se lo van a robar o no, eso lo vamos a seguir combatiendo
durante tantos programas más, que Dios nos dé vida y que nos lo permitan estos dictadores. ¿Cómo mira usted la reacción inmediata que empiezan a salir con el cuento de que se van a ir porque se les subió un 6% más a la regalía? Si en realidad están contrabandeando la gran cantidad de oro, plata y otros metales que salen del país, de puro contrabando está saliendo, por denuncias de mucha gente, de diferentes formas de denuncias. ¿Estará o no está la dictadura empresarial en esto, Jorge? Otto, lamentablemente no puedo participar en el diálogo abierto así como ustedes lo tienen, porque no me han dado intervención, y entonces se quedan temas que entran en una dinámica y en la cual yo no puedo participar. No sé pero cómo sí, podríamos hacer podemos. para que me den chance de opinar. Por el otro lado, te quiero decir ahora, ya tirándonos al tema de la minería y dejando ya por un lado cosas que quería comentar. Mire, la minería en todas partes del mundo se lleva a cabo. Obviamente hay factores ecológicos que tienen que cubrirse en la explotación minera, porque sacar recursos para destruir medio ambiente y crear desiertos, eso es un crimen. Pero para eso hay medidas de mitigación que se pueden tomar. Explotar recursos y contaminar ríos y poblaciones es un crimen, pero eso también hay formas técnicas, científicas de poderlo contrarrestar. La minería hecha correctamente se puede hacer. La minería debe tener también un contenido social y un contenido económico. Debe volcarse a apoyar a las comunidades que se van a ver afectadas hasta cierto punto por su desarrollo. Miren, cuando en el Estado de Guatemala habla un 3% de regalías, yo que he estado por muchos años vinculado en cierta forma al sector minero, entiendo exactamente a qué se refiere. Porque aquí, por ejemplo, en Panamá, las minerías pagan impuestos como cualquier otra empresa, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, el IVA, se pagan regalías a las municipalidades por volumen de venta, se paga también por cada metro cúbico de tierra que uno mueve o por cada metro cúbico o yarda cúbica de material que se produce y se vende. Se paga a la municipalidad y se paga al Estado, se paga por el uso de la concesión, el Estado da una concesión y anualmente hay que pagar un canon por el uso de esta concesión, la esté uno explotando o no la esté uno explotando. Es decir, si uno hace cuentas, lo que el Estado panameño agarra de la actividad minera, pues solo en impuestos sobre la renta se lleva el 30% de las utilidades. Y con todas las demás otras cosas, quizás un 15 o 20%. Entonces, cuando dicen 6% de regalías, yo no lo entiendo. Cuando dicen 2% de regalías, tampoco lo entiendo. Es decir, el Estado debe tratar a las empresas mineras exigiéndoles que hagan los esfuerzos de mitigación fundamentales para no perjudicar el medio ambiente. Y por el otro lado, deben pagarle al Estado lo que deben pagarle. Si es el 30%, es el 30%, si es el 15%, es el 15%. Y luego la explotación debe ser cristalina. El pueblo en el cual se está llevando a cabo esa explotación debe tener beneficios directos para fomentar su desarrollo. Lo que pasa es que nuestro país ha estado orientado única y exclusivamente al crecimiento. Y los grupos poderosos del país creen que el crecimiento es lo que va a salvar al país, como que si el pueblo se beneficiara cuando las cuentas en Miami o las inversiones en República Dominicana o en Centroamérica o en Brasil nos favorecen en algo, o la pérdida de plata en la bolsa de Nueva York por especular con la moneda rusa. Es decir, esa es plata que ha salido del sistema guatemalteco por excesos de liquidez que no se ha reinvertido en Guatemala.
Si nosotros vemos el caso panameño, Panameño es una de las economías más pujantes de América Latina. El ingreso per cápita de los más grandes de América Latina, salario mínimo es 3 veces el de Guatemala. Pero ¿qué es lo que sucede? El inversionista panameño invierte en Panamá. No hay grandes capitales panameños invertidos en Nueva York o en Londres, no. Se invierte en Panamá y eso es una gran ventaja. Grandes empresas panameñas que no tienen nada que ver con el tamaño del país, es con la actitud que tiene el empresario. Y eso es lo que yo quisiera ver en mi país, que todos cambiáramos de actitud y que supiéramos que Guatemala no es un barco que se está hundiendo, ni es nada más el país de paso para ir a Miami. No, Guatemala es un país que merece respeto y en el cual tenemos que trabajar todos. Gracias Jorge. Vamos a tratar de darle espacio en algunas intervenciones de las que se den acá. Yo quisiera decirles que en Guatemala la minería goza de una ley especial, exoneración de muchos impuestos, prácticamente están bajo el reglón de ley Maquila, incluso no pagan impuestos de sus importaciones, del cianuro, de muchos insumos que ellos utilizan. De hecho, todos los gastos son deducibles de sus impuestos, todos, sin excepción de ninguno, o sea, sin ninguna excepción. Bueno, a diferencia de otros países. En Guatemala, tal vez te no comento, tampoco hay seguros, no hay fianzas, no hay nada que certifique. La ley fue diseñada para atraer inversiones, mas nunca la actualizaron para poder explotar y explorar la minería en Guatemala. Así es. Porque si la ley hubiese tenido ese capítulo, que es precisamente la explotación y la exploración minera, técnicamente hablando, y en cuanto a las regalías, entonces sería diferente la ley, pero fue diseñada precisamente para inversión. Entonces se abrieron las inversiones, cualquiera agarró su pedacito y ahora lo que está haciendo es que están explotando. Entonces la ley sí hay que cambiarla, la ley sí hay que actualizarla. ¿Por qué? Y hay que actualizarla, claro, de acuerdo a los partidos, a los países latinoamericanos, en este caso de Sudamérica, que han dado una muestra que pueden utilizarse los recursos precisamente bien. Ecuador. Bolivia, Ecuador, Perú, han utilizado muy bien la ley Chile para poder darle riqueza a la población, regresarle la riqueza, si es que eso es lo que hay que hacer. Escarbemos la tierra pues y saquemos el mineral, pero regresémosle la riqueza a las poblaciones en compensadores sociales que les permita tener una vida digna. A la que chilero sería eso, vos, pero aquí vamos esta mafia en el... Pero mira, lo que hay que ver acá, te quiero contar algo que me contó una persona que estuvo, es que ellos reportan como aquí los lingotes se van en bruto. Ahí lleva plata, lleva todos los materiales y va a la separación de metales a otro país, particularmente el que hizo la custodia de esos lingotes fue a Torreón y efectivamente estaban reportados alrededor de 5% de oro que va al lingote y cuando llegaron allá con los lingotes que iban en custodia se dio que estaba alrededor del 10%. ¿Sí? O sea, quiere decir que están reportando 5% y están... Y podría hasta un 12, ¿verdad? Por eso digo, sí, eso ya doble agenda, el tema es que al final del mismo cuero, bueno, sale, te cuento que ahora ya ni siquiera llega aquí, esto está saliendo directamente de San Marcos para México. Además de esto, fíjate, es que es cierto, Henry dice algo, yo creo que aquí lo que habría que diferenciar es las 3 etapas de la minería. Son la exploración, la construcción y la explotación. Esas son las 3 etapas. Entonces, podría ser, como te digo, que lo que hay que sacar de esos privilegios es la explotación, porque una cosa es que vengan y que vengan a ver si hay construir, pero la explotación es cuando ya ellos realmente están sacando utilidades, claro, están llevándose el recurso. Gracias Omar. Vamos entonces a cambiar el tema, pero no es que estemos a favor de un presupuesto que no tiene un objetivo. No estamos a favor de ese presupuesto, pero tampoco aceptamos que hayan grupos que manifiesten su rechazo a unos pequeños impuestos que se les están justamente colocando, porque primero
podemos hablar todo lo malo de la minería. No tienen idea ustedes, amigos guatemaltecos, lo que es la minería en Guatemala, en un país tercermundista como lo es Guatemala, en un país donde el crimen es el que prevalece como prima, como importancia, como meta. Curiosamente, esa es Guatemala. Esa es Guatemala. Podemos hablar cosas, por ejemplo, San Rafael es una mina que está dentro del pueblo. Eso es estúpido. No digamos allá en San Marcos, en Zipacapa y todos esos lugares donde los niños están quedando paralíticos, porque resulta que el cianuro y toda la contaminación del agua ha generado ya cientos de niños con problemas ya de movilización física. Estos cuates merecen la pena de muerte, pero no hay una fianza, no hay nada que aplicarles, incluso no hay fondos, no hay un depósito por lo menos para certificar, y mienten a través de todos los periódicos que se dejan chantajear, autocensurar, se autocensuran, reciben dinero para ya no decir nada de la minería, pero acá nunca vamos a recibir un dinero de esos asesinos, porque son asesinos. En Guatemala son declarados asesinos por el 99% de la población. No solo en Guatemala, el gobierno canadiense también los condenó, porque mira, se tienen que poner alguna nacionalidad. Ahí hay canadienses, pero la otra mitad no son canadienses. No, claro. Ahí hay canales de televisión de la minería. Cuidado, porque aquí así se es. pusieron el tacuche canadienses y el mismo gobierno canadiense sacó un comunicado condenándolos de ser los promotores de pobreza y de desgracia y de hambruna en Guatemala. En Estados Unidos se cancelaron proyectos mineros. Sí. Se han cancelado proyectos mineros. O sea, Y han habido grandes desastres naturales. Porque en Rusia miles de kilómetros se hundió una ciudad en Rusia. Bueno, en Guatemala esta semana salió en uno de los diarios o en el internet, en las redes, un problema que está pasando en San Marcos, precisamente a pocos metros o tal vez kilómetro 1 de la mina que está acá, y que por cierto queremos denunciar también algo más, otra picardía más de estos asesinos, que tienen varias licencias así bastante correlativas, o sea, una cercana a la otra, y entonces hacen un supuesto cierre, pero se quedan operando a la vecindad. O sea, no están cerrando ni M. Ya no decimos malas palabras, No, muchacha. no. Debiéramos de decir, hombre. No. Bien. No, Entonces, entonces, por favor, vamos a pasar, pero dejamos claro, declaramos a la minera en Guatemala asesina, enemiga de las personas, de la vida. Lógicamente la minería de la arena, el piedrín, de todo eso, pues eso es parte de nuestro desarrollo. Esa sí es sana. Esa sí es buena. Estimulemos esa minería de la que salen nuestros productos, nuestros ladrillos, nuestra teja, nuestros pisos. Esa es una buena minería. Esa es buena minería, porque de esa vivimos. Y esa sí no genera ningún tipo de contaminación, genera una alteración en el ambiente pequeña, leve, que también debe de ser corregida, pero lógicamente con un Estado que le enseñe también a muchos de estos comerciantes o empresarios que están en esos negocios, que desconocen a veces cómo corregir el impacto ambiental. Vamos con la ayuda del grupo G13 y de ahí nos vamos a ir también con las proposiciones de la ONU en justicia, pero el apoyo que mostró el grupo G13 de los países del G13. Entonces en el programa decía yo, gracias por ese apoyo, por mantener al país en estado agónico, hambriento, en subdesarrollo, en la impunidad, porque gracias a ese apoyo del G13 hemos logrado realmente mantenernos como estancados, esperanzados en que va a haber cambio, pero que mentalmente nos mantienen en el tiempo pasado, o sea, no nos movemos, tal vez no nos movemos para adelante. Gracias a ese apoyo del G13, el país es uno de los países con la tasa más grande de criminalidad, gracias al G13. Gracias al G13 hay hambruna, hay tara cerebral, problemas serios del tamaño del cerebro interno. No quiere decir que la cabeza les crece. Esto no es una burla, esto es una verdad. Gracias al G13, pues
firmamos convenios de libre comercio y al final no ganamos nada. Gracias al G13 nuestros productos salen en bruto, no salen transformados en nada, no hay transferencia de tecnología. Gracias al G13 no existe nada de transferencia de tecnología, nada. Gracias al G13 llegan presidentes con historiales oscuros. Y pues gracias a ellos hay una dictadura en Guatemala empresarial. Fíjate que la verdad es que se les agradece, vamos, pero esa ayuda se vuelve en una maldición, porque primero está canalizada a través de sistemas de maldad que al final no llegan a donde deberían de llegar. Pero yo creo que esto del G13 es todo un orquestamiento internacional donde algunos países y sus ciudadanos hemos dejado que estemos sometidos a estas estructuras, porque el G13 es una estructura poderosa, donde se dictan ciertas políticas para ciertas naciones. Y Guatemala pues está condenada no al subdesarrollo, aquí vivimos no al tercer mundo, estamos como en el 10º mundo, porque les conviene a estas estructuras tener a los países totalmente sometidos bajo el zapato de la pobreza, de la injusticia y de la maldad. Esa es la realidad. Mira, yo quiero conectar esto para terminar lo de la minería. La minería en Bolivia es controlada por grupos de indígenas y grupos de bolivianos en Bolivia, y ellos tienen el control de las minas, por si sabías, así trabaja. Y en Chile el Estado. Y ellos no le dan concesión a extranjeros. Ahí está en la tele, miren Discovery Channel, mírenlo, ahí salen los programas, ahí salen los gringos como la gran madre de regreso porque no pueden explotar, porque son los indígenas de las poblaciones los que tienen control sobre sus territorios. Pero para terminar ese tema, porque así debería ser aquí, pero bueno, no copiamos lo bueno, no les conviene. El G13 se mete en esas políticas, el G13 tiene estructuras y tiene inversiones aquí. ¿Vos crees que nos regalan el piso? No nos regalan nada. Eso se paga con sangre, con la mala educación que le dan a la gente, con la hambruna de los niños. Eso es lo que pasa. En el mundo actual nadie regala nada, no nos engañen. ¿Qué ayuda? ¿Qué esto? Esa ayuda se la cobran por otro lado. La verdad es así. Es como aquella ayuda que venía se la a Estados cobran Unidos. con sangre. A los chinos se lo cobran, sin ofender, ¿va? Se lo cobran por otro lado, Entonces, que te voy a ayudar, sí, pero te voy a ver cómo te saco raja, papá. Así es el rollo, no nos engañemos. Es que no es ni siquiera ayuda, muchachos. No, por eso. Yo cuando digo que, ¿se acuerdan ustedes cuando Estados Unidos decía que ayudaba? Los gringos daban ayuda, por supuesto, pero se lo cobraban además otros se la hueveaban, sobre todo si eran trigo o maíz. En el proceso, mira, oye, están instituciones que se encargan era de trigo o construir. maíz, otros se la hueveaban, Ojalá, fíjate que Guatemala, hablando de ayudas sanas, yo estaba leyendo que Guatemala ha caído a la mitad de las ayudas sanas que entraban. Ya aquí los países que realmente ayudaban a la gente pobre, ya no mandan ni siquiera donaciones en víveres, porque se las almacenan o van a parar a la casa de algún funcionario público. Entonces, el tema eso de donaciones y de aportaciones y de ayudas es un tema muy difícil. Ya ni eso quieren darnos. Y la que viene es una ayuda condicionada, una ayuda que está manipulada y una ayuda que entra a través de los grupos de poder que están institucionalizados en este Estado corrupto. Es por eso que es urgente cambiar esas estructuras. Hay que cambiarlas. Alguien me decía, no, si Guatemala no necesita una refundación. Claro que necesita la refundación, porque la refundación es cortar un árbol y sembrar otro árbol sobre lo que tenemos. Totalmente cambiar el sistema. Este sistema está totalmente fallido, está al servicio de los feudales, del grupito del partido político que se llama CACIF, y totalmente manipulado. Está hecho para que nosotros sigamos estancados y paralizados en la desgracia, en el retraso, en la ignorancia, en la hambruna, y totalmente aislados de los países desarrollados del mundo. Claro, gracias. Por favor, Omar, le vas a dar las gracias al G13 por su loable labor por Guatemala. Bueno, mira, primero pienso que es bueno que los guatemaltecos sepan de qué estamos hablando. Del G13 es un grupo de 13 países, donde 8 son los países más desarrollados del mundo,
y 5 más que se supone que son las economías emergentes del mundo, entre ellos está México, Brasil y otros. Entonces, ¿Crees que estamos hablando. Vamos a dar los nombres, vamos a dar los nombres. Dice Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, Países Bajos, Alemania, Italia, Japón, España. Así es. Y ahí estamos. Bueno, mira, yo lo que quiero decir es que yo, hasta la fecha, no conozco un solo país que se haya desarrollado por ayuda internacional. No hay. Por ayuda internacional. No, por eso, no hay un país que por ayuda internacional se haya desarrollado. Y me voy por el lado de lo que dijo Germán hace un momento. Nosotros en Guatemala deberíamos ser suficientemente capaces, o sea, tendríamos las posibilidades de desarrollar este país, y aún dijiste El Salvador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros realmente no nos deberíamos estar preocupando de que nos ayuden el G8, el G5, el G13, lo que sea, no importa. Nosotros deberíamos hacer las cosas acá en Guatemala, desarrollarnos por nuestros propios recursos. Guatemala tiene un sinfín, pero un sinfín de ventajas comparativas que no entendemos cómo lograr hacerlas competitivas. Entonces, el problema que tenemos aquí es de gobiernos ineptos y de un grupo poderoso, que vos le llamás partido político, que está generando la agenda de este país. Bueno, mucha, ¿pero es partido o es dictadura? Las dos cosas, vamos. Es una dictadura porque es un partido que se ha mantenido en el gobierno, vamos, manejando, México, es lo mismo. manejando los hilos del poder tras el telón. Entonces, yo, Otto, te digo, no te puedo decir que es maldición, no, porque al final, como te digo, no ha generado ningún tipo de desarrollo. Yo siempre digo que yo me voy por los resultados. Cuando yo veo un país más pobre, cuando yo veo una clase media que se hace más compacta, ¿sí? Que está desapareciendo, cuando yo veo que en lugar de tener niños debidamente alimentados, tenemos niños desnutridos, cuando vemos que en lugar de que en las calles vaya a la baja el tema de la violencia, cada día es peor, cuando tenemos más gente con hambre, Otto, entonces vos no puedes hablar de que estos países hayan generado algún tipo de desarrollo en Guatemala, ¿sí? Entonces, al final, como dijo Germán, te prestan dinero, te traen dinero, pero al final sirve para incrementar los niveles de corrupción. Gracias. Henry. Pues fíjate, Otto, que resumiendo parte de lo que Germán y Omar dicen, yo solo visualizo a nivel internacional que el G13, el G8 dependen de la Organización de Naciones Unidas. Y la Organización de Naciones Unidas tiene dos rutas de cómo controlar al mundo. Una ruta es precisamente la política de derechos humanos. Y la otra política es precisamente dentro de la Organización Mundial de Comercio. O sea, son dos cosas en las que te controlan porque humanamente te dan ayuda, pero por el otro lado te están esquilmando y te están explotando los países y le están abriendo la puerta a estos países, al G8, al G13, para que vengan a invertir, pero que se lleven nuestras riquezas. A explotar, digamos, mejor. A invertir. Explotar. A invertir, te digo, a invertir porque es el término que utilizan en la Organización Mundial de Comercio. Pero realmente lo que vienen es a huevearse los recursos del país. Entonces, ahí es donde la Organización de Naciones Unidas tiene esas dos políticas muy definidas a nivel mundial. Y no lo hace solo con Guatemala, lo hace con centenares de países a nivel mundial. Que se dejan. Y eso, pues, provoca que la Organización de Naciones Unidas se siga manteniendo. No se dejan. Se sigan manteniendo. Pero a los ticos los explotan por otro lado, por la vía diplomática y por otras cosas más. Que nosotros. Tienen una economía saludable, pero es precisamente, esos sí son los titiriteros mayores, vamos, o sea, son los titiriteros mundiales, porque entonces manejan las naciones al antojo que ellos quieren. Gracias Henry. Jorge. Además está el Banco Mundial y la Reserva Federal también atrás de estos. Gracias, Jorge. En realidad, yo sé que pues uno políticamente debe de compartir, debe de incluso de aceptar hasta sugerencias y pues mantener unas buenas relaciones. Pero usted como expresidente de Guatemala tuvo también muchos acercamientos con grandes líderes del mundo y de estos países también sobre todo.
Pero realmente cuando en Guatemala vemos que al día de hoy han muerto más de 3,000 pilotos de autobuses, cuando vemos que la migración es infantil, cuando vemos que una vicepresidenta dice que el nosocomio o el psiquiátrico es re bonito, y entonces sacan las casas solo sacaron algunas casas de Otto Pérez y de Roxana Valdetti, y sacan la fotografía de toda la gente tirada en el psiquiátrico. ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la cooperación? ¿Dónde está el pronunciamiento en contra de esta expoliación que nos hacen con los monocultivos y con el abuso del agua? Y ¿dónde está realmente la ayuda del G13? ¿Es un show? Es como lo expuso Henry, es un tema más allá de nuestro entendimiento, o sea, en el sentido de que, pues a través de las instituciones que mencionó como la ONU y la Organización del Comercio, pues nos mantienen sometidos, pero ¿qué pasa que ellos no se pronuncian en temas tan necesarios para estos guatemaltecos, para nosotros que estamos en una situación tan difícil, Jorge? Otto, es muy difícil para mí oír todo lo que ustedes están hablando y no poder opinar oportunamente, porque se dejan flotando una serie de conceptos que vamos a dar la impresión como que no manejamos el tema. En primer lugar, creo que lo primero es que tenemos que fijar una posición de país frente a los ejes, ante los centros hegemónicos. Paul Baran, en su libro The Stages of Economic Growth, decía que lo mejor que podía hacer el mundo desarrollado era olvidarse del mundo subdesarrollado. La verdad es que cada vez que piensan en nosotros para explotarnos o para obtener nuestros recursos, nos perjudican, y después quieren venir con caridad o con apoyo a sustituir lo que no hacen en una negociación limpia. Por ejemplo, yo les pongo a ustedes uno de los casos más dramáticos. Hablamos de la minería, pero hablemos del banano. El banano en Guatemala, lo que le deja el banano al sistema económico guatemalteco, pues puede ser 5 centavos, 10 centavos. Sin embargo, ese banano está colocado en Oslo a $13 un banano, a $10 un banano. Entonces, nosotros podemos producir más banano, pero el beneficio para nuestra economía siempre va a ser ínfimo. Por eso es que nosotros sí necesitamos que haya regulaciones comerciales internacionales que nos permitan a nosotros proteger nuestro sistema y poder participar en los mercados internacionales con un poco más de dignidad. Entonces, nosotros no podemos satanizar así abiertamente a todas esas organizaciones, porque realmente es nuestro problema. Cuando nosotros tuvimos una crisis del banano, siendo yo presidente, muchos presidentes fueron a tocar las puertas de mandatarios a Europa. Yo no quise ir con ellos. ¿Por qué? Porque mi posición era diferente. Mi posición era, ellos nos ponen cuotas al banano, no dejemos entrar nosotros los Mercedes-Benz a Guatemala o a toda América Latina. Pongámosles cuotas nosotros. Mostrémonos y comportémonos con dignidad. Ahí está la reunión que tuvimos en Quito. Cualquier estudioso puede ir y leer lo que fue en 1983 mi intervención, cuando yo me opuse a que nosotros firmáramos una simple protesta por lo que estaba pasando con el banano, simplemente como una manifestación de intención o un saludo a la bandera. Muchos presidentes latinoamericanos estaban conmigo y me apoyaron, en el sentido de que lo que nosotros teníamos que entrar era en el camino de la reciprocidad si queríamos que nos respetaran. Así es que si ellos no nos respetan, es porque nosotros no nos damos a respetar. Ellos actúan como señores y nosotros como limoneros.
Con respecto al G13, ese no es una parte de Naciones Unidas. La familia de Naciones Unidas está bien definida. La familia de Naciones Unidas es UNESCO, la familia de Naciones Unidas es UNICEF, es FAO, es la Organización Mundial de la Salud. Y quiero decirles a ustedes, Naciones Unidas ha tenido un papel muy importante, por ejemplo, en la defensa y en las denuncias de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Es decir, hay muchas cosas que Naciones Unidas sí ha sido favorable para nosotros, y no podemos también así libremente también venir en un programa como este a satanizarla, porque estamos siendo inconsecuentes. Es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con todos sus problemas, pero ha dado algunos resultados. Es decir, podemos así sí criticarla, pero el caso de Bielman y Compañía Limitada y todos los horrores del gobierno de Berger, por lo menos lo sacó a la luz la CICIG. Es decir, nosotros creo que tenemos que ser un poco más, matizadores de lo que vamos a decir, saber dónde está el problema y qué es lo que tenemos que hacer para responder a ese problema con dignidad. Indiscutiblemente, con lo que se refiere a los grupos de poder en Guatemala, no todo en el CACIF es malo. Es decir, todo lo contrario, ahí hay gente muy buena y hay gente en esa estructura que trabaja, que son honrados y que pagan bien y que merecen respeto. Es decir, pero hay unos a los que yo califico los dueños de la guayaba, que esos trabajan sin escrúpulos y que eso lo que quieren es usar su dinero para adquirir poder, agarrar prebendas y privilegios, y es contra eso contra lo que estamos. Eso es por lo que nosotros queremos refundar el Estado, para que nuestro Estado tenga, en primer lugar, rompa ese modelo de una cultura hegemónica, que nada más usa el concepto europeo de la cultura que hemos heredado de la colonia y se olvida de las culturas de los pueblos indígenas. Eso tiene que romperse. Por el otro lado, también debe romperse esa hegemonía falsa, mala, de los dueños de la guayaba. Tiene que cambiarse esa filosofía del egoísmo, de que cada gremio, cada grupo de poder, incluyendo al narcotráfico y al crimen organizado, lo único que ven son por el derecho de su nariz. En términos del egoísmo, son iguales todos en el país. Los políticos mismos, los partidos políticos, analicen ustedes, ahí está mi libro, El desmadre tiene nombre, para darse cuenta que ese hilo conductor de la política guatemalteca que se llama el egoísmo es la que nos tiene hundidos donde estamos. La falta de dignidad, el cinismo. Esta gente que está actualmente gobernando deben ser condecorados con la orden mundial del cinismo. Es decir, ¿cómo va a ser que la señora vicepresidenta salga diciendo que los locos están felices en el Federico Mora, que ahí todo es alegría y que ahí ponen unos delincuentes también? Es decir, esa señora, ¿qué le pasa? Pero por favor, ¿de qué país está hablando? Oigan ustedes a Pérez Dolina cuando sale y habla de Guatemala. El tipo tiene una imaginación impresionante. Yo lo que le recomendaría es que deje ya la presidencia y que él y ella se vayan a escribir novelas de ficción. Es decir, eso las va a ir 100 veces mejor, porque se inventan unas, como decíamos en mi tiempo, de puros vaqueros. Es decir, como yo decía el otro día, dejaron chiquito a Julio Verne. Están viendo la realidad. La BBC de Londres nos está diciendo que somos una vergüenza, que tenemos uno de los sistemas hospitalarios más retrógrados y retrasados del mundo, y sale esta señora alegremente creyendo que somos brutos, que somos imbéciles, a decirnos que todo está fabuloso y que ella quisiera ser loca para meterse ahí en el neuropsiquiátrico. Por favor, es un insulto a nuestra inteligencia. Eso es lo que el pueblo de Guatemala tiene que saber. Eso es lo que el pueblo de Guatemala se tiene que dar cuenta. Esto no lo podemos seguir tolerando. En Guatemala hay toda una cantidad de gente en cada uno de los sectores. En los sectores eclesiásticos, en los cooperativistas, en los sindicales, en los universitarios, en los empresariales, que no estamos locos, que no queremos irnos a meter en neuropsiquiátrico como ella. Nosotros queremos ver un país floreciente, queremos armonizar, queremos vivir en paz, queremos entendernos.
con los pueblos indígenas que nunca nos hemos podido entender porque siempre les hemos querido imponer una cultura. Eso es lo que queremos nosotros para nuestro país, pero no definitivamente esta locura. Es decir, aquí para mí, a la señora vicepresidenta, al señor presidente, habría que comprarles unas narices de plástico, porque están listos para competir con Pinocho. Y definitivamente, señores, que se vayan a escribir novelas, pero que por favor dejen ya el Estado de Guatemala, porque cada cosa que hacen nos dejan endeudados por 20 años y nos dejan con una deuda social que a saber si la vamos a poder pagar. Claro. Gracias, Jorge. Vamos con el audio. Al final, el grupo G13, por el cual se inicia el tema de este momento, pues es cómplice de todo lo que se da en este país. ¿Por qué es cómplice? Por el poder que ellos representan. El apañar, el apadrinar, el estar cerca de un sistema fallido es darle continuidad a lo malo. A las cosas las debemos de ver blancas o negras, no hay grises. En la política todo es gris, probablemente, pero este país necesita o un blanco o un negro, porque si sigue gris, va a seguir como está. Y tener coherencia y consistencia en las opiniones, y responsablemente hacerlo, porque hoy no podemos decir una cosa y mañana decir otra cosa. Y como políticos, los mismos políticos también tienen que ser responsables con este país, porque sí hay políticos responsables, pero la mayoría son irresponsables. Claro, así es de que la ONU, por ejemplo, propone cambios en el sector justicia, Omar, y luego vamos, y quiero que hables vos también sobre este tema, porque fíjense ustedes cómo se dieron las comisiones de postulación, recordemos todo ese proceso. La ONU tiene muchos manuales fíjense ustedes que tiene muchos manuales de todo el mundo, de cómo se eligen a las autoridades de justicia. Ellos podrían decir, miren mucha, miren chapines, a ustedes les iría bien con este manual, miren, porque aquí mucha, fuera de pajas, esto es verdaderamente vergonzoso como se dan estas elecciones. Hablamos hasta el cansancio de eso, pero tenemos que corregir la próxima elección. Así es de que, Omar, ¿cómo analizás vos que pues debemos de interpretar esa sugerencia de los cambios y qué tiempo tenemos para generarlos? Porque la justicia en Guatemala casi que ni llega tarde y nunca es cumplida. Solo para los descalzos sí es cumplida, pero de ahí para la demás raza, aquí vivimos plenamente en una injusticia permanente. Así es. Bueno, pues para entrar en el contexto del tema, creo yo que lo que tenemos que abordar es cómo estas comisiones de postulación se prostituyen. Yo lamento mucho decirlo porque al final yo soy parte de ese grupo de universitarios que en determinado momento la Constitución de la República hace a un lado a los políticos, o sea, les quita la responsabilidad de elegir a las Cortes, de elegir al fiscal, de elegir al Tribunal Supremo Electoral, de elegir al Contralor General de Cuentas, porque mira que los políticos no eran las personas idóneas, no eran las personas con las calidades morales y éticas precisamente para elegir a las mejores personas para llegar a ocupar esos puestos, y deciden que sea la academia la que lo haga. Finalmente vemos que la academia traiciona al pueblo de Guatemala. Yo te quiero contar, yo miraba en la academia una de las reservas éticas que tenía este país, pero esa reserva creo que se perdió porque al final de cuentas la academia traiciona al pueblo de Guatemala y prostituye estas comisiones de postulación. Yo creo, mira, yo creo que cualquier consejo que venga de la ONU, que venga de cualquier consejo, tiene que ser bueno. Y debemos tomar lo que le conviene a este país.
Pero lo que yo voy nuevamente, Otto, es que este país tiene que salir por sus propios medios. Ya no podemos estar esperando ser tutelados, estar siendo apadrinados por entes internacionales, cuando realmente nosotros tenemos la capacidad de salir solos, tenemos la capacidad de generar nuestros propios cambios, pero finalmente mientras este pueblo de Guatemala siga con la apatía que tiene, siga padeciendo de esa indiferencia total que tenemos respecto a nuestros males, finalmente no vamos a salir aún con los consejos que vengan de la ONU. Gracias, Omar. Y es que precisamente no es que uno no acepte los consejos, o sea, sí los aceptamos pues, pero vamos a esperar nuevamente a que se repita este hecho bochornoso, Germán, o realmente ya debemos de empezar ya debieran de haber una mesa de análisis integrada por todos los sectores, si hubieran intereses de los guatemaltecos de verdaderamente cambiar el sistema de justicia. Es que mira, el tema al final del día es voltear a ver y ver la realidad de cómo está el país. Nosotros podemos hablar muchas cosas y decir aquí a nivel internacional un montón de cosas y agarrarnos a ver quién tiene la razón de un montón de temas. Pero la realidad del país llora sangre, vamos. Tenemos un país en el atraso total, con una pobreza extrema y sigue incrementándose, con una falta de justicia. Aquí no hay justicia, como vos decís, es un estado perenne de injusticia. Y con una población totalmente adormecida, una ciudadanía totalmente adormecida. Entonces, ¿qué podemos esperar? Los que van a cambiar eso somos nosotros, los ciudadanos. No esperemos que una clase política o que aparezca por ahí un pelón con una bandera, pues se lo van a bajar de un solo trancazo. No, tiene que ser el pueblo el que tiene que hacer los cambios. Y eso es bastante difícil porque tenemos ciudadanos apáticos, neutralizados, idiotizados y dormidos en sus conciencias. Yo solo miro mi metro cuadrado y no pienso en el día de mañana. En el tanto de hoy tenga algo, me importa un pito. Yo tengo un plato de comida hoy solo para comérmelo. Hoy a mediodía a mí no me importa si el de la par está dando sopas envenenadas, está matando niños, si el de la par no tiene una tortilla con sal se está comiendo, o compraron un tortrix y se lo repartieron entre 5 en la casa. Entonces, el tema va por ahí. El tema es que aquí hay que hacer cambios radicales, pero una golondrina no hace el verano, ¿va? Una golondrina no va a cambiar el país. El país tiene que ser cambiado por los actores que somos los llamados, somos nosotros los que vivimos aquí. Ya se volvió un país, aquí hay que ver si nos ayudan, somos hasta limosneros nos volvimos, teniendo tanta riqueza, da lástima oír que vengan, que nos ayudan nos mandaron a la CICIG, el único país en el mundo que tiene un organismo internacional que esté monitoreando el organismo eso es vergonzoso judicial, eso es vergüenza, pero ¿qué país tenemos, por el amor de Dios, estar viviendo de ayudas con toda la riqueza que hay, si es que da vergüenza? Entonces, estos países dan, por supuesto, pero tienen como una goma moral de las cachimbiadas que nos pegan. Pero la cuestión, el tema, Otto, es ¿qué esperamos de estas comisiones y todo esto? Mira, este es un sistema totalmente corrompido, desde donde lo mires, desde sus bases hasta las más grandes, hasta las alturas. Todo está lleno de gusanos mucha mediocridad y mediocridad de nosotros. Y esto lo aprovechan, y yo vuelvo al tema, a los feudales que controlan, las familias, a las mismas familias que tienen nombres y apellidos, que hay listas de esas familias que por años han tenido sometido a este país. Y eso no se puede, ellos son los responsables, no les quitemos la responsabilidad a esas gentes, porque han matado miles en el conflicto armado, miles que mueren de hambre, y eso viene en la historia. Ahí teñieron el río Chequigel de sangre. Esos desgraciados son. Y miles que migran. Y 2 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos. No, hombre, sí. Que hacen posible viable este país. No, si es que hacen la realidad, este aquí país. Hablar es fácil, pero la realidad llora sangre, mi hermano. De verdad, llora sangre. Claro. Henry, fíjate que el Colegio de Abogados, supongamos el CACIF, podría también iniciar el proyecto o el proceso de transformación de la justicia. Pero si te das cuenta, vamos a empezar en el silencio de la justicia y luego nuevamente en aquel entonces habrá ese tráfico de influencia, lucha de poderes y la polémica que se va generando y siempre un desgaste mayor para la institucionalidad del país. Yo siempre lo he dicho, Otto, que el sistema de justicia en Guatemala es un sistema acomodativo. ¿Por qué es acomodativo? Porque se imparte justicia al que no la necesita.
y no se imparte justicia al que la necesita. Porque ahí vemos dentro de las cárceles a gente que está esperando en su primera audiencia meses, cuando no fue delito, fue una falta. Dentro del sistema penitenciario tiene que haber una regulación de quienes van a una determinada cárcel por un delito y por una falta. Desde ahí empieza la injusticia, desde ahí empieza el sistema perverso que tenemos en este país. Entonces viene ahora la ONU y da un punto de vista macro. Es que ellos siempre van a hablar de un tema macro, pero no ven temas puntuales, como la impartición de justicia en Guatemala. Decime si ya están presos todos los que desfalcaron el Bancafé o el Banco de Comercio. ¿Dónde está esa gente? Primero se están muriendo, que no les están impartiendo justicia. Entonces, vuelvo a mi idea original. El sistema de justicia es acomodativo. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto das? ¿O de qué alcurnia perteneces? Así es. Entonces, así es. Cuando venimos y pedimos justicia para el que se robó una gallina, pues es lo mismo el que se robó 100 millones de un Bancafé. Entonces, ¿cómo viene la ONU? Y nos da lo acepto, que la ONU nos venga y nos fiscalice, y nos diga por dónde tenemos que ir en el sistema de justicia y nos dé una recomendación. Pero el día a día es precisamente el cambio de actitudes y rescatar los valores, y ya lo decía Omar, que la academia era tal vez el último eslabón que quedaba para poder explotarlo en temas puramente de valores morales en este país. Sin embargo, vemos en la elección, hay una ley de comisiones de postulación, y me llama la atención que esa ley de comisiones de postulación apenas tiene 5 años u 8 años y ya no funciona. ¿Por qué? Entonces somos nosotros los malos. Entonces es el cambio de actitud en las gentes que están en las comisiones de postulación. Entonces ellos son los perversos. Entonces ellos son los que reciben plata abajo de la mesa, claro, y ponen a la gente acomodativa a los sectores que vos decís. Por eso no hablamos... Entonces, veámoslo desde la dimensión de lo que la ONU nos recomienda y lo que estamos viviendo a diario. ¿Hay justicia para el que se roba una gallina o para el que se roba millones o para aquel corrupto que ve en la política y ve en el Estado como el mejor banco para poder robarse ese dinero? Para el que se roba la esperanza de los guatemaltecos. Claro. Bueno, y por eso precisamente nosotros pues sí aceptamos las recomendaciones, pero el silencio también de todos los sectores, el poco interés. Hablamos de un Estado fallido, que lo es, y también hablamos de una sociedad fallida, que lo es. Jorge, el tiempo se terminó, por favor, yo quiero que usted brevemente nos hable sobre las propuestas para cambiar con ese sistema de justicia, el tiempo que debe de darse, la hoja de ruta, quiénes podrán integrar, qué deben integrar, cuándo, o vamos a esperar otra vez a llegar a la fecha en que se den estos hechos bochornosos que se dieron este año. No son las leyes las que van a cambiar el sistema de justicia. Lo van a cambiar los individuos y lo vamos a cambiar los guatemaltecos cuando exijamos que la justicia se cumpla. Pero cuando uno ve que los guatemaltecos se pliegan y uno ve instituciones de comunicación social que por conveniencias individuales empiezan a plegarse a uno u otro magistrado de la corte o a un sistema, pierde la esperanza. La verdad es que la justicia en Guatemala, yo les cuento, en mi gobierno nosotros creímos que íbamos a cambiar la justicia del país y aprobamos la ley el nuevo Código Procesal. El nuevo Código Procesal cambiaba el sistema completo de justicia, de un sistema inquisidor a un sistema acusatorio profesional, en el que se le daba la carga de la prueba a la fiscalía. Se implementó el sistema, porque este es un sistema que iba a hacer que la justicia caminara, fuera más clara y fuera más pronta y oportuna. Sin embargo, ¿qué sucedió con el sistema? Que todos los vicios del sistema inquisidor se los metieron al sistema acusatorio.
Y hoy la justicia en Guatemala no funciona. Hace 22 años, 23 años que yo sancioné esa ley con toda la esperanza de cambiar el sistema de justicia guatemalteco. Pero los venales magistrados y todos los dueños de la guayaba, interesados en defender sus privilegios, corrompieron jueces y se trajeron el sistema al suelo. El sistema ha sido bueno, el sistema tiene méritos en otros países, fue elogiado y ponderado por grandes juristas. Incluso hoy lamentamos la muerte de Guayo Castillo, de Eduardo Mayor Aló, mi buen amigo. Y él me decía, Jorge, estás haciendo una cosa buena. Ese sistema de justicia estaba ahí. Teníamos ilusión en que el Código Procesal Penal nuevo significara un sistema. ¿Qué pasa después de 23 años? Ya lo corrompieron, ya lo hicieron pedazos. Ahora no pueden irse a través de los fallos, pero en las notificaciones hacen lo que se les da la gana. Y el sistema sigue sin cumplir los tiempos, las cárceles están atestadas de reos, con o sin razón, sin juicio, sin veredicto. Y aunque no nos guste, Naciones Unidas sigue diciendo que Guatemala es uno de los 5 países con mayor índice de criminalidad y uno de los países con mayor índice de impunidad. Alguien decía, si usted quiere delinquir, seguramente si usted quiere hacer turismo delincuencial, vaya a Guatemala, porque ahí lo más probable es que jamás lo van a agarrar preso. Esa es la verdad, esa es la triste realidad. No es materia de cambiar una ley, yo lo hice, ahí está el Código Procesal Penal, que cambia todo el sistema de justicia, está firmado por mí, sancionado por mí, con el comuníquese y cúmplase. Y al primero que no se lo han aplicado es a mí. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Jorge, gracias amigos, gracias Germán, Omar, Henry. Al final, pues, la inseguridad sigue la corrupción, sigue la impunidad, sigue el terrorismo, la pobreza, la migración, todas las necesidades, incluso con más demanda, con más fuerza, cada uno de estos hechos que se dan a diario. El país es un país fallido, es un Estado fallido. Los poderes están contaminados, están secuestrados, los 3 poderes, y los otros poderes, lógicamente, como el 4º poder, el de los medios de comunicación, ha jugado un papel bien importante para este momento oscuro, para este tiempo oscuro que pues nos hace reaccionar, nos hace ese llamado de la crisis, nos hace convocarnos, analizar, sacar de esta crisis la agenda del cambio que quiere el país. Esa agenda implica esfuerzo de todos los sectores. Solo quería agregar algo. El sábado 20 de este mes, en el Hotel Pan American, a las 9 de la mañana, vamos a estar compartiendo con los que quieran llegar el plan de la refundación del Estado. De la refundación del Estado, que hablabas de cambio. Están invitados usted y usted, señora, en su casa, para si quieren llegar a las 9:30 Hotel Pan American. Claro, y ahí los esperamos este sábado. Bueno, para ir terminando entonces, no es casualidad. En Guatemala hay una dictadura empresarial y que se ha consolidado con la venia, con el aporte que han hecho los medios de comunicación al servicio de esta dictadura. Por eso es importante la liberación de las frecuencias de radio y televisión, las radios comunitarias, los canales comunitarios, y que el Estado estimule que hayan más medios de comunicación escritos para que puedan contrarrestar la desinformación que se da a través de los medios tradicionales escritos, entiéndase toda la prensa nacional escrita, que en este momento se encuentra totalmente autocensurada en muchos de los temas. En el tema de los monopolios, autocensurada. En el tema de la minería, autocensurada. En el tema de las hidroeléctricas, autocensurada. Y en muchos otros temas también autocensurados. ¿Por qué? A cambio de unas pautas, a cambio de unas dádivas. Y las consecuencias
miles de guatemaltecos, miles de familias desintegradas, mucho dolor en el país, uno de los peores países del mundo, realmente increíble, pero así lo es según las estadísticas, que no solamente en este año, en los últimos 60 años hemos tenido esas conductas. Que tengan feliz semana, feliz fin de semana, y hasta mañana. Gracias. Esta canción nace por la pobreza y el sufrimiento que desde hace mucho tiempo vivimos la mayoría de los guatemaltecos. Gracias a Dios gozamos de un sol radiante, de una luna brillante, pero nos hace falta ver el gesto de bienestar en los rostros de nuestra gente. Mi Guatemala es un rico país, pero la corrupción y leyes sin razón nos niegan el desarrollo. Mi Guatemala ya, que no nos mientan más. Tenemos que quitar a los que con maldad han gobernado sin rienda. Monarquistas, capitalistas, ya no sangren más mi país. Mi Guatemala es un lindo país. Somos gente con pasión, luchamos de corazón, pero nos roban la dicha. Mi Guatemala ya, que no nos mientan más. Hay que creer y votar que el cambio se nos va a dar si nos unimos de veras. Guatemala, Chapinlandia, mi raíz. Guatelinda, yo te sueño ver feliz. Nuestra gente emigrando, pues ya no alcanza ni para comer. Mientras tanto, gobernantes se enriquecen a más no poder. Ya no queremos anarquía, no queremos apatía. Fuera los hijos de esta patria que hoy nos tienen de rodillas. La riqueza de esta tierra tiene que ser distribuida para la gente que trabaja. No es de esos vil chacales que por años te han saqueado Guatemala, que por años se han robado nuestras vidas. ¿En dónde está la paz? Si ahora mueren más. Hay que creer y votar que el cambio se nos va a dar si nos unimos de veras. Guatemala, Chapinlandia, mi país. Guatelinda, te añoramos ver feliz.